Hoy vamos a hacer algo que es una herejía, un sacrilegio, ¿m? Y no es peccato minuta, algo así. O sea, no me refiero al pecado de comerse una milanesa, una minuta. Vamos a tratar de generalizar a Spinoza, que es, como ustedes saben, el filósofo de la diferencia, en contraposición a los filósofos del ente, ¿no? De hecho, los primeros trabajos de Gilles Deleuze buscan ya en Platón encontrar un... es mucho más, digamos, ustedes habrán leído el Antiedipo o habrán leído que existe un título de Guattari Deleuze. La etapa con Guattari ya es una etapa más radical, no en el sentido de la Unión Cívica, sino que él allí un poco se politiza y en cierto sentido también resulta más asequible, más inteligible, a pesar de que es un autor que lo lleva a utilizar este vocabulario que da cuenta de esta búsqueda de nuevas, eh, digamos, relaciones con el cuerpo, de nuevos conceptos, o sea, para verlo claramente, desde su primera obra hasta la última, y la última es bestseller. Es un caso interesante porque un autor, no es realmente un autor muy oscuro, es bastante caucasiano, no es un autor así hermético o que busca serlo. Eh, yo soy bastante conocido y celebrado por haber logrado que mucha gente que le tenía prejuicios a Borges, a partir de mi explicación de dónde salen, cuáles son las bases de Borges para Babel, para en qué se inspira, bien, algo bien mundano, bien claro que todo el mundo puede entender su grandeza, ¿no? Y bueno, recibí muchas felicitaciones y la crítica de Guillermo Martínez, diciendo que importa, que se basó, lo importante a dónde llegó. Bueno, una crítica mucho más elogiosa para mí, me da bola Guillermo Martínez. Y después con Heidegger logré que todas las dificultades que existían para penetrar en eh, estas eh, etimologías inventadas, para la terminología no tan oracular, que hacía tan indiscernible, logré también, bueno, basarme en un texto previo en el que él critica a Husserl, le echamos un poquito de culpa a Husserl de esas Kenninger, digamos, porque Husserl efectivamente como fenomenólogo define, así como que, digamos, Wittgenstein habla del juego, pero al mismo tiempo un juego es tal cosa y tal otra, y no hay una esencia del juego, no, Husserl dice la mesa, como hay mesas de hierro, hay mesas de cuatro patas, seis patas, lo que vamos a hacer es lo que tiene en común. Y lo llama la cama de las manos. Entonces, ¿qué culpa tiene Hegel? Si estudió con él, está bien que después hable ahí del ser y esas cosas. No, culpa suya. Y realmente, efectivamente, tengo ahora borgianos y heideggerianos. No he predicado en el desierto, no he sembrado en vano. Y por lo menos lo han entendido. Después pueden discrepar con él. Caso de Deleuze, presenta algunas dificultades, pero vamos a intentar, aunque sea una brevísima hoy, iniciación a, a, su, a todas las reconceptualizaciones y a sus propuestas. Este, Esta es una clase que me ha pedido mi querida amiga, la talentosa y ahora laureada Verónica Furlan, que me dijo, ¿no? Me comentaron que Deleuze le tomó la dialéctica a Hegel, pero lo distorsiona. La verdad es que no se basa en Hegel prácticamente en ningún momento. Eh, Incluso lo que él hace con la dialéctica ya es una dialéctica, así como está pretensión de hacer marxismo sin Hegel, como el peronismo sin Perón, es dialéctica sin Hegel, es una dialéctica muy diferente. Realmente él escribe, el primer creo, de sus libros es Hegel, contra el Hegel de Hippolyte y no el de Koyev. Pero Hippolyte en ese momento el más grande sabio sobre Hegel.
es también el Hegel que toma Foucault, el de Hippolyte es el que toma Lacan, Sartre, bueno, en fin, no vamos a entrar ahora en eso. Vamos a empezar simplemente por decir esto de la diferencia, porque esto es lo importante. Vamos a empezar un poquito, tratar de ir un poco en el orden cronológico en el que fue publicando sus obras, que como digo, al principio se ocupan queriendo devolver la inmanencia, en ese es quizás el autor más importante, la influencia mayor en él es Spinoza, aunque tenemos que decir que Leibniz está muy presente incluso en lo que es su relectura del Ereignis, del evento, ¿no? Eso lo toma de Heidegger, ¿no? Que pone el énfasis en lo impersonal del verbo. Es decir, si yo digo Julio César cruza el Rubicón, ya en ese presente histórico estoy dando cuenta de que estoy hablando de una especie de hecho impersonal y eterno y que lo importante ahí es lo que está definiendo es el verbo. Vamos a tratar de mantenerlo todo en un lenguaje más o menos llano y en un lenguaje que nos permita ver que de ninguna manera es que oscurece las aguas para que parezcan profundas y que lo que él intenta hacer con la terminología, que a muchos les molesta tanto, es poder diferenciar. Pero bueno, el problema es cuando no. El mayor problema para mí con Deleuze es cuando él habla de esencia y no está hablando de esencia. Porque la esencia, bueno, la esencia es un signo inmaterial y en fin, una síntesis disyuntiva. Todas estas palabras son las que más molestan, ¿no? Cuando él usa los caosismos, pero no es algo de una gran complejidad intelectual, en realidad. Él busca, terminológicamente dar cuenta de algo nuevo, ¿no? Entonces habla de cuáles son las cosas más famosas y que rompen las bolas a mucha gente. Puntos de fuga, rizoma, máquina deseante, pero son ideas complejas. Máquina, por ejemplo, ya está en el propio Freud. Él es muy humeano. David Hume es un escéptico. Bueno, recordemos rápidamente. Yo creo que di una clase de Spinoza, ¿no? De una especie de sustancia que es la misma, que es quizás como soy judío, no quiero que me excomulguen, no di Spinoza, pero creo que sí. No di Spinoza. Bueno, igual el Spinoza de Deleuze es muy peculiar. Más que nada, bueno, la crítica fundamental. Vamos a empezar del principio. Generalizar, ¿qué quiere Platón? Agarrar un acontecimiento, como todo racionalismo, y buscar como el múltiplo común, deducirlo y no ir con la lupa cosa por cosa, sino extraer su esencia en el sentido clásico, ¿no? Y Spinoza, ¿qué critica? Que al hacer esto, el racionalismo, recordemos esta pequeña dicotomía clásica ahora, canónica, que es hay filósofos racionalistas y hay filósofos empiristas, ¿no? Los racionalistas son todos hasta, bueno, la irrupción de Galileo Galilei, la matematización, la medición, que se considera que tuvo que ver con posibilidades, instrumentales. No instrumentales sería como con un fin, de los instrumentos concretos, tecnológicos, o sea, del telescopio, por ejemplo. Pero el telescopio no ha sido la razón del cambio de paradigma en la metodología epistemológica en las ciencias. La pregunta, ¿cómo se conoce? ¿A través de los sentidos, tocando, oliendo, mirando, mordiendo, o a través de la razón? Tradicionalmente la razón. Es decir, Platón, Aristóteles, en alguna medida menos que Platón, que es más mítico, pero igual digamos, Aristóteles deduce que la mujer tiene más dientes que el hombre. No mira había tecnología para mirar la boca de la esposa de Aristóteles. No se necesita un telescopio. Y bueno, lo deduce.
me parece de sentido común. Sí que es un poco la historia también interesante de la filosofía, la historia de las necesidades psicológicas en la que podemos creer, porque suena razonable que la mujer, que no sé, es más chiquita, tenga menos dientes, pero simplemente en la realidad realmente existente no se da. Pero bueno, podría haber sido. Podría haber sido que tenemos dos corazones y dos pulmones, ¿no? Lo que critica ya Spinoza en Platón es el subsumir una cosa a un valor ético, al arete, ¿no? Habíamos dicho una conducta a un valor ético, el bien es a estas abstracciones indiscernibles, es decir, tratar de negar las diferencias puntuales, singularidades, ¿no? Esto incluso, bueno, si bien a tal punto no retoma Hegel, que no retoma mucho a Marx tampoco. De hecho, en Marx está la idea de que el capitalismo genera las condiciones de su propia destrucción y que por eso tenemos que exacerbar las contradicciones eh, inherentes como para que estallen y entonces cuanto más comercio internacional, más unión entre sí de los trabajadores en el mundo, bueno, en fin, no pasó y Deleuze tampoco creía que iba a pasar. Deleuze es uno de los que, a diferencia de Walter Benjamin, que dice, pongamos una metáfora que usa Walter Benjamin, pongamos el freno de mano, pues seguimos avanzando a toda velocidad, vamos a destruir el ecosistema y eso. No, Deleuze quiere que se avance más rápido, porque se está deshumanizando demasiado poco con los medios, con los clichés, con Hollywood. De manera que no toma esto para nada. Marx no cree para nada él no reniega del principio de no contradicción, del principio de tercero excluido. Así que no es en ese sentido tampoco hegeliano, pero sí dice que en Platón está la creación del platonismo y a su vez las condiciones para su propio entierro, porque Platón mismo sería un poco arduo explicar, pero se puede decir algo así como que dentro de lo que él hace después como una síntesis, ¿no? Como ustedes saben, como la parte de parménica, en el sentido es complicado, pero digamos, la parte que podríamos llamar los arquetipos, las ideas en Platón, idea en Spinoza tiene otro sentido, a su vez presentan toda una complejidad que nos permite después refutar esta. Pero bueno, hasta ahora, bueno, la idea fundamental es que Platón traiciona nuestro reconocimiento de la singularidad, de la particularidad y de la diferencia. Esto es, a su vez, llevado a las aguas de criticar a Kant. Como ustedes saben, Kant hace una especie de síntesis hegeliana de lo que es el empirismo y el racionalismo y dice, sí, no del racionalismo, realmente, no racionalismo, pero sí dice que nosotros creamos la realidad al distorsionarla de acuerdo a nuestra percepción. Nosotros tenemos categorías innatas, tiempo, espacio, causa, y le damos esa forma al mundo en nuestro acceso a la realidad. Entonces, si bien no es, como decía Hume, que tenemos una tabula rasa y nos llegan las impresiones que están en el mundo tal como están, tampoco es cierto el racionalismo puro, el realismo ingenuo que nos permite, mediante una muy buena deducción, llegar a la realidad. Es decir, en ese sentido, Kant erige esta figura llamada noúmeno, o la cosa en sí, que podemos homologar bastante a la idea de Platón del arquetipo, de lo que no accedemos. Nosotros vivimos en el mundo de las cavernas y solo vemos, no podemos salir de la Matrix, solo vemos sombras, ¿no? Eso, me parece que eso ya lo explicamos, ¿no? Y entonces, en el sofista, en ese diálogo donde Platón dice que hay que desterrar al sofista,
bueno, la lectura que hace Deleuze dice, bueno, pero el propio Platón termina diciendo que es indiscernible el sofista de Sócrates, y de manera que es un buen aplanador en este sentido, porque él rechaza estas categorías metafísicas, lo cual nos vuelve a recordar cuán poco hegeliano es Deleuze. Bueno, vamos a ver ahora entonces un poquito, en su primer trabajo, él se define como empirista no en un sentido clásico, así, en realidad no te tienen que romper las pelotas las palabras que él inventa, ¿no? Porque son lindas, son poéticas, lo que molestan son cuando es la misma palabra que usa en otro sentido, porque ahí sí se da el pseudo problema de definición, ¿no? Pero bueno, él toma al mismo tiempo, digamos, a Leibniz, a Hume, yo hice unas notas, pero la verdad, a Bergson, de Bergson toma el concepto de memoria, de tiempo, que es el concepto en el que se va a basar Marcel Proust para escribir En busca del tiempo perdido. Y en este sentido podemos, lo aprovecho de decirlo, en Spinoza está una idea muy distinta a la que aparece en Heidegger, de decir, bueno, lo que no puede hacer la poesía lo seguirá haciendo la poesía, Hölderlin y Heidegger que habla de las manzanas de Cézanne, de Mozart, sobre todo de los zapatos de Van Gogh, que después Derrida habla de los zapatos de Van Gogh, sí, o como dice en uno de los escolios Wittgenstein también, ¿no? La filosofía sobre esto no puedo hablar, pero sí la verdad. También, digamos, Spinoza, lo que pasa es que los pone en un mismo, Deleuze lo pone en el mismo plano. Él dice que la filosofía y el arte buscan estos nuevos conceptos, son indispensables, pero son como dos caras de la misma moneda, por así decirlo, una frase que no le gustaría, porque no hay moneda, no hay dos caras perpetuas, ¿no? En fin, y además la moneda de dos caras es falsa. Bueno, lo primero entonces que hay que ver es el concepto de sujeto en Deleuze, porque el sujeto no es el sujeto de Kant. Sujeto es algo totalizador, contra esto se va a enfrentar permanentemente. El sujeto es el que tiene órganos, entonces es algo sistemático. Puede ser un animal, no necesariamente un ser humano. Más tarde lo va a desarrollar muy claramente con una metáfora muy clara, muy pedagógica, que es desterritorializar, ¿no? A desterritorializar, a territorializar, ¿no? Esto me parece que es bastante claro y bastante simpático. Parece que no es tan complejo este autor. El sujeto, bueno, vamos a ver de las notas iniciales para una pequeña cosita, ¿no? Que sería, bueno, la conciencia por ilusión, Kant, la filosofía del sujeto, ¿no? Claro. O sea, lo que estamos diciendo con que no es un filósofo del ente, es también que es un filósofo que rechaza en Kant la filosofía del sujeto. Porque al momento de poner como centro el sujeto, si no tenemos un acceso a la realidad por fuera de nosotros. Ahora bien, este nosotros es importantísimo para la ilustración porque es un sujeto activo, atrévete a pensar. Entonces, contra todo esto se opone, absolutamente. Bueno, las palabras, yo quería aclarar acá cosas que suenan complicadas, ¿no? La pluralidad reductible del sujeto-estado. Él habla de la forma sujeto, la forma estado, pero es una pavada, como que está el modo sujeto, el modo estado. Bueno, él dice que el filósofo acá, en esta instancia, dice que el filósofo se opone, digamos, a la estupidez. Lo que pasa es que él toma de Valéry de Monsiutis la palabra, claro, la B, que es una palabra que es como bestialidad, pero que a su vez se puede interpretar en lugar de la bestialidad no es lo mío, no me gustan los animales. Interpretación que hace Fernando Sabater para defender la tauromaquia. Bueno, vitalidades ontoteológicas hipopostatizadas por... Claro. Bueno, hay una gran crítica, como les digo, a Platón y a Kant, a quienes realmente podemos ver
muy parecidos en muchos aspectos. Eh, y Hegel realmente no aparece. Lo que sí, bueno, podemos decir es que hay, claro, muchas cosas que nosotros damos por sentadas y las consideramos como parte de la historia, el pasado, y nos olvidamos que un historiador habla del presente. Y la verdad es que la gran dicotomía que hacemos entre el empirismo y el racionalismo data de la historia de la filosofía que arma Hegel, donde además la historia tiene un sentido creciente, entonces digamos, se va avanzando progresivamente y ya el pasado, antes se le discutía a un filósofo de igual a igual, no importa si tenía 400 años antes de Cristo o es contemporáneo. Y esto ha hecho que, bueno, otros filósofos hayan quedado olvidados, porque Pascal, que es empirista o racionalista. Pero bueno, esto es todo lo que aparece. Hegel no es tampoco que haya mucho Hegel aquí. Bueno, veamos rápidamente. Bueno, el objeto sin sujeto, el engaño alucinante. Claro, estas partes no es algo complicado. Él trata de definir algo, lo define bien de acuerdo a la idea que tiene. Después él abreva de la lingüística, incluso hay una parte en la que está muy cerca de Lacan, sujeto orgánico, sistema. Bueno, bueno, toma, lo que podríamos hacer es, yo tendría que nombrar, de lo que yo logré rastrear, a los pocos autores a los quienes él no le explicita su deuda y menciona conceptos sin decir que se basa un poco en sus conceptos. Uno sería Félix Rabelais, que es el de la teoría del hábito. Después tenemos a Jean de Waal, tenés a Waal, traelo a Waal, y a Albert Dauman, que, bueno, critican el uso de... En fin, es algo que tampoco vamos a reivindicar mucho, porque Alain Sokal ridiculiza con justa razón este texto de Deleuze, diciendo que usa ejemplos de la matemática totalmente mal, así como Lacan, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces. La imagen del mundo de la representación está implícita. A ver si podríamos hacer algo bien sencillo con esto, ¿no? ¿Qué sería? Bueno, Francis Henry Bradley es justamente alguien que nos puede mostrar la gran diferencia con Hegel, porque las relaciones son externas. En Hegel la identidad está es vincular la identidad. Pero bueno, todo esto no es lo central en él. Vamos a pasar un poco a sus etapas ulteriores, porque esto es un poquito complicado. Singularidades, claro. Preindividuales, individualizaciones impersonales. Claro, suena japonés. ¿Qué son las singularidades preindividuales y las individuaciones impersonales? Pero es todo parte de la misma idea. El signo para Spinoza es algo que diferencia, es algo que nosotros también hacemos, lo hace Saussure, dice, bueno, el pez diferencia a lo que es el ave y a lo que es el sapo, el reptil, ¿no? Pero a su vez, el signo en castellano, pez y pescado, diferencia que esté vivo o muerto. O sea, el signo diferencia, pero en todo caso él quiere insistir en que no es una diferenciación personal, no hay sujeto humano. Bueno, vamos a rápidamente entonces saltear cosas que no son tan urgentes. La verdad es que no se va a lograr con apuntes que yo haga esta clase a menos y con digresiones. Está bien que tampoco vamos a hacer anécdotas puteadas de Deleuze contra Foucault y Sartre, que son muy divertidas, ¿no? Todas las sabemos, Sartre diciendo la última digamos, muralla contra el capitalismo ahora es Foucault, Foucault diciéndole a Searle que Derrida tiene el truco de escribir todo confuso y cuando le enseñan error dice, usted me entendió mal, usted es un idiota.
acá ya Deleuze considera que el peligro del filósofo es volverse loco, o bueno, de tanto desmontar estas cosas, de morir. Es decir, que él quiere exacerbar estas desterritorializaciones, pero es muy presente Freud. Es decir, el Antiedipo está criticando más que nada el concepto de la universalidad del Edipo, porque es el momento en que aparecen las Islas Trovian estos habitantes, iba a decir salvajes, porque se usaba ese término, pero bueno, estos justamente no los llaman salvajes, estos tipos tienen su propia cultura. Bueno, me pareció muy mal que expulsen a Luis Advíncula, pero tengo que hablar del advinculado, ¿no? El tío materno ejerce allí la función del padre, que en Lacan, como es una función y no está atada al padre biológico, perfectamente podemos decir tienen Edipo en toda África, aunque sea el continente misterioso, inexplorado. Para Freud, ¿cuál es el continente misterioso inexplorado? La mujer. No hay una realmente conceptualización de la subjetividad femenina, por más que lo intenta en el complejo de Electra, pero no lo desarrolla bien. Por lo tanto, Deleuze lo que decide hacer es decir, bueno, ¿cómo podemos encontrar algo que sea una alternativa, que nos libere de todas estas totalizaciones que ya aparecen en las palabras, que ya aparecen en las culturas? ¿Qué territorio virgen hay del Edipo? Y él dice, la niña, porque en Freud no encuentra más que este machismo, ¿no? La mujer tiene envidia de pene. Entonces, bueno, hay que salir de eso. Así como hay que salir de, digamos, es el momento del gran desencanto, el régimen soviético no es una revolución muy satisfactoria, reproduce, digamos, mecanismos de la burguesía. Entonces, bueno, él habla de esto de la fábrica o de la máquina, no es algo que no estaba antes. Y los flujos de deseo y cómo el Estado a la vez los genera, eso es interesante, no es que los reprime solamente, ¿no? En el ámbito familiar, un ámbito familiar reducido a la tríada madre, papá, hijo. Entonces, buscar formas alternativas. Él considera que el mayo francés ha fracasado estrepitosamente. Ahí es cuando le interesa hablar un poco más de política, e incluso tiene primero todo este libro de crítica, hasta 1000 mesetas, pero también está su propuesta, ¿no? Bueno, entonces esto de la desterritorialización le permite, continuando, digamos, la metáfora, hablar de que la solución va a pasar por el nomadismo, ¿no? Así como Gengis Khan llegó, que es la única vez que un gran filósofo reivindicó, que yo sepa, a Gengis Khan, ¿no? Pero en el sentido en que él lo dice está muy bien. Y después, bueno, lo de rizomático, ¿con qué tiene que ver? Con raíces que no estén fijas a un suelo, entonces obviamente se puede trasplantar un árbol, pero la verdad que frente a un modelo que es bastante, así como el modelo de un cuerpo, si uno dice, Argentina tiene un cáncer, lo puede curar. Lo que no puede hacer es decir, bueno, el cáncer que tenemos de garganta, vamos a agarrar y que la garganta ahora sea un pie. Un cuerpo siempre tiene una determinación absolutamente fija. Contra estas determinaciones, estas esencializaciones, reificaciones, es que quiere oponerse Deleuze, buscando lo que se llamarían los puntos de fuga, y entonces considera que hay que devenir mujer y devenir animal e incluso devenir piedra en esta idea geológica que tiene que ver con esta forma como de mapa, él habla del archipiélago, ¿no? Como formas de indicar puntos de conexión que no... En fin, después se reúne con Godard, un hermoso reportaje que le hace Godard, donde él habla de... bueno, Hitler solo fue posible. La HH no es Heil Hitler, sino Hollywood Hitler, gracias a Leni Riefenstahl, gracias a todos los... no Fritz Lang, que emigra, no los judíos, qué sé yo, pero realmente
el cine en función del cliché, de reproducir, en fin, él habla ahí del sujeto completamente pasivo y voyeur, y lo vuelve a decir después cuando ya, después otros filósofos toman esta idea del voyeur, del no acontecimiento, y la guerra del Golfo no sucedió, sucedió en televisión, ¿no? En esto es la época en la que Susan Sontag escribe mirando el dolor de otros, mientras estamos comiendo en la cena, vemos pasivamente como alguien tendría que hacer algo, pero no podemos hacer nada, y esto, bueno, se pone. Cuando él, estamos, ¿no?, hablando de esto del espectáculo, el mundo del espectáculo, él va más allá de Gütersloh, y él celebra el primer cine no sonoro. Es más, esto es muy original. Frente a toda la tradición que ya va en Platón, obviamente, Platón hay que luchar contra la imagen porque el pensamiento, el logos, Hegel también, la imagen a lo sumo puede ser una metáfora de lo que es la idea. Todos los filósofos, hasta él, consideran la imagen como algo menor, no es pensamiento. Y Deleuze dice que el cine, donde siempre está buscando lo nuevo, donde hay una nueva, un nuevo entre, ¿no? Y que el cine, no el cine de Hollywood, ciertamente, nos permite una manera de pensar libre, ¿no? Y entonces tenemos, bueno, de hecho Godard en realidad ni lo considera un arte. Cuando lo eligen en Basilea, eligen, le preguntan a todos los cineastas, una encuesta buenísima, cuál es el más importante, el más influyente, se dice ahora. Como si la grandeza de un artista se midiera por a quién influyó. Y todos señalan a Jean-Luc Godard y le piden que vaya a recoger el premio, que estaba a pocas cuadras. Se rehúsa, porque él no quiere ser reducido a cineasta, porque el cine es para él la creación del montaje. Recordaron la frase de Godard, ¿no? El tema de dónde pongo la cámara es una cuestión moral. Bueno, vamos a tener que ir terminando. Bueno, básicamente entonces, no son autores, digamos, Deleuze y Guattari, que apoyen el proyecto de Marx y Engels, a quienes consideran completamente atrapados en una lógica totalizante, fascista incluso, ¿no? Pero sí apoyan una revolución que también tiene sus visos de enorme originalidad, así como los conceptos de Walter Benjamin, que tiene esto de mesiánico y de retroactivamente redentora. En el caso de él sería una revolución que tiene un valor intrínseco por el nuevo tipo de relaciones entre las personas que puede lograr, la filía, es decir, él, hay un texto muy interesante, donde dice por qué se produjo en Grecia la filosofía y no en otro lado. Y habla de bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Los intercambios, el Pireo, qué sé yo, pero él habla un poco del rol del Estado, de la relación entre amistad y también de digamos, de que se puede creer en la realidad. Ahora ya no, estamos desengañados, estamos desencantados, ya no podemos tener una misericordia católica. Y bueno, en definitiva, él aboga por una reinvención de los lazos sociales, siempre implicando una amistad. Foucault tiene un texto de amistad muy diferente, que no ha sido publicado, pero no se refiere para nada. Habría que ver un reportaje. En los reportajes es bastante simpático y claro. Es un tipo divino. Deleuze es súper querible. Y también incluso la filosofía de él es fantástica porque nunca hay nada que sea negativo, en el sentido de que todo es una afirmación, quizás digamos que está bañada de un poder negativo. Digamos, esto de las ideas de las potencias, de las emociones espinocianas, de los sentimientos tristes,
influye mucho en realidad, así que si importa la influencia, si ustedes toman el texto de Barthes, la fatiga, está tomada la idea de fatiga frente al cine. En Barthes está atada a Barthes el escribiente, ¿no? Un empleado que dice, nos dejando todos perplejos, preferiría no ser, ¿no? I'd rather not. Pero, sí, no vamos a poner tanto, 5 minutos. La verdad que no. La verdad que es un autor en el que podemos descubrir toda la tradición anterior a la que critica. Por ahí podemos empezar una historia de la filosofía explicando todo Platón y después la crítica de las ideas. Y así, hasta llegar a Avilés. Porque la verdad que es... En fin. Lo básico es un poquito romper la centralidad y fracturar estas certezas y estas ideas de lo inamovible en la filosofía tradicional. Poder abstraer algo y hacerlo trascendente. Él decide llamar a su filosofía el empirismo trascendental, como una respuesta burlona al empirismo, al idealismo trascendental de Kant, ¿no? Pero bueno, no, me parece que no vamos a poder hacer una cosa muchísimo más completa que esto. Yo lo que recomendaría en todo caso es ver el reportaje que Deleuze hace, que se llama el ABC de Deleuze, porque ahí se ve que sus pensamientos son enormemente en favor de una apertura lúdica, de la creatividad, de una crítica no ingenua y no rabiosa al actual estado de cosas. Fue también profesor de música. Habla de su alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Y habla de cómo el alcohólico quiere la anteúltima copa. Sí, no es un pensamiento que tenga que resultar rebuscado, tiene los pelos, retorcido. El vocabulario que emplea es parte de una búsqueda de encontrar nuevos modos, pero se lo puede retraducir hay que explicar un montón de cosas. El concepto de arma de guerra es importantísimo. Pero bueno, está asociado con toda una idea nietzscheana del poder. Sí, y de utilizar elementos así artísticos como forma de combate. En eso sí, Foucault lo expresa un poco más claramente con el poder, pero en ese sentido van un poco en la misma línea. Vamos a tener que dedicarle más tiempo y quizás yo tendría que tener una clase más ordenada. Si bien estamos hablando aquí de las diferencias y de una posibilidad de denunciar de manera distinta, como en el caso de Schopenhauer, que su gran obra capital, Die Weltanschauungsvorstellung, pasó desapercibida y recién a partir del gran éxito de los de sus consejos para la vida, ¿no? De cómo ser feliz no pudiendo serlo, se tracciona y se vuelve... ¿Qué es lo que querían para hacerle ganar el premio Planeta Piglia, ¿no? Que se vendan sus obras anteriores porque él debía $30.000. Entonces se prometió 3 novelas, no produjo una. Y aquí la última obra de Deleuze, muy popular y muy bestseller, que es la filosofía del concepto frente a un problema, ha permitido que se... Igual las primeras obras no las lee nadie. Incluso tiene 2 sobre Nietzsche. Ni siquiera han sido comentadas. Pero bueno, me parece que es interesante. 1000 mesetas, el Antiedipo. También Lelutier empezó solo más que nada música, cosas abstractas, pequeñas críticas dentro de lo que es la música clásica de Camus, pero entonces se ocupa de la realidad, de la política, de los estafadores. Y habíamos dicho, ¿no?, que el tercer momento ya es que el humorista quiere mostrar que yo también soy un buen actor dramático. Bueno,
esto de la dramatización aparece, claro, en Freud, en los sueños. No es una cosa tan... Él no la saca de la nada, pero no se puede explicar. Más que nada, la idea central, justamente descentralizar, es eso, tomar algo que era molar, volverlo molecular. Él habla de la minoría fiebral, ¿no? No hay que llegar a las masas y a las mayorías, porque siempre las mayorías tienen algo fascista, algo conservador, algo que tiene que ver con el eslogan, con el cliché. Hay que ser minoría. Bueno, para buscar lo creativo, lo nuevo, lo original, lo diferente, lo diferente. Bueno, ya retomaremos.